concluye que lo mejor sería regresar a casa. Al girar para partir, su mirada cae sobre Miyuki, acompañada por otro hombre. Ella le saluda con una sonrisa brillante, con los brazos enroscados alrededor de su acompañante. La escena lo deja completamente paralizado, sin poder hablar, luchando por siquiera susurrar su nombre. Se pregunta si realmente ella es Miyuki. Cuando finalmente Miyuki lo nota, su expresión pasa a una de puro shock. Sobrecogido por una intensa mezcla de ira y corazón roto, avanza rápidamente, sujetándola por el brazo con fuerza. Sin dudarlo, el hombre rubio le da un fuerte puñetazo en la cara, haciendo que tambalee. Mirando a Miyuki con desesperación, recibe el golpe final de su acompañante. El hombre comenta cruelmente que Miyuki suele hacer esas afirmaciones en momentos íntimos, todo ello con una sonrisa perturbadora. Ella continúa con su fría y engañosa mentira, tachándolo de un compañero horrible y abusivo. Su historia comienza con un simple intercambio de mensajes de texto. Miyuki envía un mensaje a Eje, pidiéndole disculpas y explicando que sus compromisos en el club le impiden encontrarse esa noche. Eje responde comprensivo, tranquilizándola y deseándole suerte con su práctica. Luego, la escena se traslada a Eje, sentado solo en un tren con una expresión triste y decepcionada mientras abraza su teléfono. Reflexiona que hoy se suponía que era una ocasión especial para celebrar su aniversario. Sus pensamientos vuelven a Miyuki, su amiga de la infancia a quien confesó sus sentimientos la última Navidad. Para él, Miyuki es como un ídolo querido al que ha admirado durante años. Cree que si no hubieran sido amigos desde niños, quizás nunca habría tenido el valor de hablarle, mucho menos de esperar una relación romántica. Han pasado 6 meses desde entonces, pero su timidez ha impedido que incluso compartieran un beso. Eje no puede creer que Miyuki haya cancelado su primera cita oficial como pareja después de todo el esfuerzo que había invertido. Había imaginado este día a la perfección. Más tarde, se encuentra en una calle concurrida, rodeado de desconocidos. Se detiene, mirando hacia un edificio cercano, dándose cuenta de que es el cine al que planeaban ir. Su mente se nubla con la imagen de estar sentado junto a Miyuki en la oscura sala, viendo una película juntos. Sonroja, rápidamente abandona la idea, sintiéndose nervioso y confundido por su propia ensoñación. De repente, se detiene en seco, con una expresión de desconcierto en el rostro. Mirando a un lado, nota a una pareja compartiendo un beso cerca de una puerta, y la realización le golpea. El lugar está lleno de parejas, y reconoce que está en el distrito de los hoteles del amor. Sus mejillas se enrojecen por la sorpresa y la vergüenza. Su imaginación continúa vagando. Se imagina en una habitación de hotel con Miyuki, quien con nervios quita sus ropas con una expresión avergonzada, dudando mientras se sienta en el borde de la cama. Siente una oleada de anhelo, pero rápidamente sale de su fantasía, sintiéndose tonto por sus pensamientos. Decide que lo mejor es volver a casa y empieza a girar en otra dirección. Sin embargo, en ese momento, sus ojos captan a Miyuki caminando con otro hombre, y la escena cambia una vez más. La expresión de Miyuki se ilumina con verdadera felicidad mientras teje con fuerza su brazo alrededor de él, mientras Eje queda completamente inmóvil. Su voz apenas sale de él mientras pregunta si ella es realmente Miyuki, luchando por reconocerla. Finalmente, al notar a Eje, el rostro de Miyuki se transforma en uno de total shock, sus ojos abiertos de incredulidad. Susurra suavemente preguntándole por qué está allí, incapaz de ocultar su sorpresa. De repente, abrumado por una oleada de ira y dolor, Eje se lanza hacia adelante, agarrando por la fuerza el brazo de Miyuki. Sin dudarlo, un hombre rubio golpea rápidamente con un potente puñetazo directamente en la cara de Eje, haciendo que tropiece hacia atrás y caiga al suelo. El hombre rubio entrecierra los ojos, enfrentándose a Eje con una ira ardiente, exigiéndole saber qué cree que está haciendo con su chica. Eje, atónito, pregunta de qué está hablando, con una sonrisa cruel que aparece en su rostro mientras acusa a Miyuki de engañar. El hombre rubio desestima a Eje como un acosador y se vuelve hacia Miyuki, instándola a hablar también con él. Le dice en tono burlón que Miyuki solo sale con él porque son amigos de la infancia y que le resulta aburrido.
También menciona su disconformidad por las manos sudorosas de Eje, calificándolas de asquerosas. Con el corazón destrozado y tenso, Eje mira a Miyuki, pero el hombre da un golpe final y devastador, afirma que Miyuki suele hacer esas declaraciones durante momentos íntimos. La cara de Eje se llena de horror y desesperación, quedando paralizado en shock mientras lucha por procesar sus palabras. Agarrándose el pecho con incredulidad, siente que su mundo se desploma. Entonces, el hombre rubio se vuelve hacia Miyuki y, en tono sarcástico, le pregunta qué le molesta, insinuando que podría terminar inmediatamente su relación si ella prefiere a Eje. Con una mirada llena de ira, le da un ultimátum claro: romper con él o con Eje. Las lágrimas llenan los ojos de Miyuki mientras muerde su labio, con angustia evidente en su rostro. Desesperada, le suplica que no se vaya, llorando que no puede seguir adelante si él la abandona. Él le acaricia suavemente la cabeza, murmurando que mientras ella entienda eso, es suficiente. Pero no ha terminado. Volviéndose hacia Miyuki, le exige que declare explícitamente quién es realmente Eje. Su rostro se oscurece con sombras, Miyuki vacila brevemente antes de hablar. Dice que Eje fue su amigo de la infancia, pero luego lo describe como pegajoso, posesivo, incluso acosándola. Sus crueles palabras van acompañadas de una sonrisa inquietante, mientras lo retrata falsamente como un novio horrible y abusivo. Eje observa en shock, con los ojos abiertos y aterrorizados, apenas pudiendo pronunciar su nombre. Desde ese momento, la vida que antes disfrutaba se empieza a deshacer. La escena cambia a un restaurante llamado Anno Kitchen. Eje entra con una expresión sombría, recibido por un joven con bandana y una mujer que trabaja detrás del mostrador. El joven lo saluda alegremente, dándole la bienvenida a casa temprano, mientras la mujer comenta con una sonrisa que llegó antes de lo esperado. El joven ofrece preparar algo para comer, pero Eje responde secamente, diciendo que está bien y dando las gracias. Perdido y abrumado, Eje termina acostado en la cama, sintiéndose sin rumbo y sin poder, simplemente esperando que pase el tiempo. La mujer de la cocina aparece en su puerta, preguntando si piensa saltarse el almuerzo. Él confirma de manera obstinada que no comerá. Esta escena se repite una y otra vez, enfatizando su desesperación en espiral. Eje era perseguido por pesadillas sin descanso, cada vez más terribles que la anterior. En sus sueños, un cielo siniestro se cernía sobre él mientras observaba a Miyuki ser abrazada por su superior. En otra escena, Miyuki estaba en brazos de su superior, susurrándole que Eje era repulsivo, que comprendían mal su amistad de la infancia y que ahora era posesivo. Él se veía a sí mismo pequeño e indefenso tras un cristal, mientras la voz de su superior instaba a Miyuki a olvidar a su acosador espeluznante y centrarse en él. La voz de Miyuki respondía con un simple sí. Atrapado en esta visión oscura, Eje suplicaba que la pesadilla terminara, hasta que de repente despertaba en su cama, con pánico y temblando. El miedo era tan abrumador que dudaba en volver a dormir. En la escuela, la vida era igual de difícil. Un amigo de Eje le puso un brazo casualmente alrededor, intentando animarlo. El amigo preguntó con expresión brillante por Miyuki, pero la respuesta de Eje fue forzada, soltó una risa, sin saber qué decir. Al mirar alrededor, vio a Miyuki con la espalda vuelta, luego giró repentinamente al escuchar su nombre, sorprendida de verlo. Su amiga advirtió rápidamente a Eje que se mantuviera alejado de Miyuki y lo acusó de ser un acosador repugnante. Sin dudarlo, tomó el brazo de Miyuki y la alejó, con el rostro lleno de ira protectora. Volviéndose hacia Eje, le advirtió que si seguía obsesionado con Miyuki, no lo dejaría escapar. Lo dejaron allí parado, sus palabras enfatizando que Miyuki debería ignorar a acosadores como él. Eje los observó irse, sintiéndose derrotado y vacío. La escena cambió nuevamente y lo volvió a llevar a la cafetería de su familia, Anno Kitchen. Más tarde, solo en su habitación, Eje se sentó en la cama, sujetando su teléfono. Su rostro se pálido de repente al desbloquear el dispositivo y ver un email amenazante de un remitente desconocido. El mensaje era simple y brutal: muere, y lo calificaba de repugnante. La pantalla se inundó con mensajes abusivos similares, llamándolo abusador, idiota violento, acosador rarito y el peor tipo de estoque.
Las palabras duras resonaban en su mente, acusándolo de traición y diciéndole que no merecía misericordia. La expresión de horror en su rostro se torció mientras luchaba por entender qué estaba pasando. Se sintió completamente impotente, abrumado por una oleada de angustia e indefensión. Se levantó abruptamente de la cama, temblando de ira y desesperación. La lluvia de mensajes de odio le ordenaba que nunca regresara a la escuela. Al día siguiente, Eje dudó frente a la puerta de su aula, con la mano temblando. Susurró para sí mismo que necesitaba actuar con normalidad, soportar. Pero al entrar, todos los estudiantes se volvieron a mirarlo, llenando la habitación de un silencio tenso y opresivo. Eje se acercó a su escritorio, se sentó y se quedó helado, con el rostro cubierto por una máscara de horror. Los crueles susurros de juicio resonaban en sus oídos, diciéndole que desapareciera. Algunos lo llamaban repugnante e irritante, mientras otros lo calificaban como lo peor, una basura sin valor. En lo profundo, siente que no ha hecho nada para merecer ese trato duro. De repente, la amiga de Miyuki golpea su escritorio con la mano, ordenándole que guarde silencio y calificándolo de criminal. Ella insiste vehementemente en que Miyuki nunca mentiría. La conmoción lo invade al escuchar a Senpai del equipo de fútbol afirmar que vio todo claramente. Comienza a comprender la brutal verdad de su situación, dos estudiantes destacados contra un criminal como él. Con una convicción indiscutible, ella asegura que cualquiera les creería por naturaleza. Abrumado por la derrota, Iji baja la mirada y se hunde en la desesperación. Silenciosamente desearía dejar de escuchar esas acusaciones, sintiéndose abrumado por la desesperanza. Al apoyar la cabeza en el escritorio, se pregunta por qué tuvo que llegar a esto. Mientras los demás estudiantes disfrutan, charlando y bromeando en el aula, Iji se sienta solo en un banco afuera, comiendo su almuerzo en silencio. Su atención se traslada a su teléfono cuando aparece una notificación, anunciando la cancelación repentina de la reunión del club de hoy. Se da cuenta de que ya no hay nadie en el aula en quien pueda confiar, pero decide ir a la sala del club de todos modos, con la esperanza de que aún quede alguien allí. Detrás de la puerta, escucha voces de sus compañeros del club. Uno pregunta si otro se aseguró de mentir y avisarle a Ono que la reunión fue cancelada, mencionando que le enviaron un mensaje durante el almuerzo y comentando que él es intimidante. Discuten qué hacer con un borrador, y otro afirma fríamente que ya fue descartado. Su desprecio es evidente, se burlan de su falta de talento a pesar del esfuerzo que pone en su trabajo. Sus palabras le lastiman profundamente. Lágrimas le recorren el rostro. De repente, se le ocurre una idea. Piensa que el profesor Jazz podría seguir en el aula. Aproximándose con cautela, se detiene en la puerta al escuchar a la amiga de Miyuki hablando con el profesor. Ella comenta que Miyuki parece haberse preocupado mucho últimamente, y el profesor comenta que es raro que Miyuki tenga problemas. Ella pregunta si su implicación proviene de su amabilidad. Miyuki simplemente responde que está bien. Con el corazón latiendo con fuerza, Iji corre por el pasillo, recordando las palabras alentadoras de su profesor. Llega a su taquilla y encuentra otra nota siniestra que lo amenaza, advirtiendo que si se queja, vendrán a la tienda de su familia. Al terminar el día escolar, los estudiantes se van a casa, y se ve a Iji corriendo lejos de los portones de la escuela. Llega al restaurante de su familia, donde la campanilla de la puerta suena suavemente. Su madre lo recibe cálidamente, preguntándole si la reunión del club fue cancelada. Ella comprende, destacando que fue algo repentino, y expresa su preocupación por su estado reciente. Le aconseja que descanse bien. Él le agradece en silencio. Su madre añade que, aunque él y su hermano estén cansados, no deben preocuparse por sus padres. Su hermano le tranquiliza, sugiriéndole que simplemente disfrute de la escuela, eso es todo en lo que debe centrarse. Desde el fallecimiento de su padre, la madre de Eje nunca ha llorado delante de él ni de su hermano mayor, eligiendo siempre llevar una sonrisa para protegerlos de su dolor. Su hermano mayor ha asumido silenciosamente la responsabilidad de proteger el negocio familiar en nombre de su padre. Con una determinación tranquila, Eje se compromete a dar lo mejor de sí, convencido de que mientras lleve esa carga, nadie más tendrá que sufrir. Mientras tanto,
el arrepentimiento de Miyuki persiste mientras la escena cambia a su habitación a primera hora de la mañana. Ella se sienta sola en su cama, el insomnio atormentándola desde aquel día. Sin poder encontrar descanso, se pregunta una y otra vez si todo fue solo una pesadilla, cuestionándose por qué las cosas tuvieron que terminar de forma tan dolorosa. Imagina una realidad alternativa en la que Kondo-senpai no estuviera presente, quizás habría aferrado a Eje, con lágrimas en los ojos, suplicándole que no terminaran. Ver a Eje siendo acosado casi la hace llorar también, pero ella reprime sus lágrimas, sintiendo que no tiene derecho a expresar su dolor. Sus amigas malinterpretaron la situación, creyendo que fue simplemente una experiencia difícil, y la presentaron a Kondo-senpai. Recuerda cómo inicialmente quería rechazar, pero él era el atleta estrella del equipo de fútbol, atlético, inteligente, guapo y amable. A diferencia de ella y Eje, que eran su primer amor, Kondo-senpai veía las relaciones con una perspectiva más madura. Para Miyuki, él parecía extraordinariamente atractivo. Flirteaba abiertamente, comentando que cualquier chico se sentiría naturalmente atraído por una chica tan adorable como ella. Bromeaba diciendo que si fuera él, no habría dudado en dar el paso, luego se reía y aclaraba que solo estaba bromeando. Siempre atento, le preguntó si quería otra bebida y se ofreció a traerla. Mirándola con seriedad, le dijo que era muy atractiva, insinuando que Eje pudo haber sentido intimidación por su encanto. La escena cambia a un fondo urbano donde Kondo-senpai acerca a Miyuki y la besa apasionadamente. Miyuki reflexiona sobre todo lo que debería haber compartido con Eje, dándose cuenta de lo rápido que Kondo-senpai logró quitarle todo eso. La narrativa pasa a una escena en el dormitorio, donde Kondo-senpai, sonriendo con confianza, le asegura que está bien. Afirma que no haber actuado con una chica tan atractiva como Miyuki es culpa de otra persona, no suya. Continúa manipulándola, insistiendo en que ella no tiene la culpa y que fue Eje quien falló como hombre. Miyuki se percibe a sí misma como un blanco ideal para estas tácticas, sintiéndose en parte cómoda con la culpa. Una vez que dependió de él, sintió que no había escapatoria. Él sugiere que salgan el día 30, ya que la reunión del club fue cancelada. Miyuki menciona con dudas que la fecha es el cumpleaños de Eje, pero Kondo-senpai rechaza su preocupación con desprecio. Al echar un vistazo a su teléfono, comenta que no importa, simplemente invitaría a otra chica en su lugar. Sorprendida beyond words, Miyuki lucha por responder. Entonces, Kondo-senpai da la vuelta a la situación, acusándola de siempre priorizar a Eje, y le hace sentir culpable. Declara que está cansado de perseguirla y sugiere que deberían romper. Con una expresión temblorosa, Miyuki le suplica desesperadamente que espere y cuestiona el significado de sus palabras. Concluye sugiriendo que su felicidad podría compartirse si siguieran ese camino. Confiando en su amabilidad, ella eligió al senpai, a alguien con quien había pasado más de 10 años, su pareja destinada. Sintió una abrumadora necesidad de sincerarse ante todos, pero su voz interior le instaba a guardar silencio. Sabía que había traicionado la confianza y contado mentiras, pero el miedo a perderlo todo pesaba mucho en su mente. Al día siguiente en la escuela, la vida de Eje se convirtió en una pesadilla implacable. Sus zapatos estaban pisoteados y ensuciados, su escritorio vandalizado con basura y notas de odio que le decían que muriera. Mientras avanzaba por el pasillo, escuchó a sus compañeros hablando de él. Un grupo de chicos le hacía burla diciendo que era del tipo violento y repulsivo, mostrando simpatía por la aparente elección de Miyuki. También 2 chicas comentaban sobre él, una dijo que Kondo-senpai era muy genial por deshacerse de él, mientras la otra dijo que ni siquiera quería hablar con Eje. Cuando entró en un aula, Eje quedó horrorizado al ver la pizarra cubierta de palabras crueles y dibujos, imágenes de él mismo e incluso fotos del restaurante de su familia. Le dolió profundamente darse cuenta de que sus acciones habían puesto en peligro la seguridad de su familia. Seguía preguntándose por qué happening esto. Consumido por la rabia y la desesperación, golpeó la pared con todas sus fuerzas, gritando de angustia y exigiendo respuestas. De repente, apareció Kondo-senpai con una sonrisa fría y satisfecha. Se burló de Eje, llamándolo un chico criminal. Con furia reflejada en su rostro, Eje lo enfrentó,
exigiendo una explicación por difundir mentiras tan viles. Kondo-senpai, con una sonrisa sádica, reveló su verdadero motivo: simplemente disfrutaba del caos. Bromeó diciendo que ver a Eje perderlo todo era divertido y culpó a Eje por creer que alguien como Miyuki podría estar con él. Incluso sugirió que Eje debería abandonar la escuela por completo. Su sonrisa malvada se ensanchó mientras confesaba que le encantaba destruir vidas. Destrozado por la revelación, Eje cayó de rodillas, abrumado por la desesperación. Sintió como si todo se hubiera perdido. La escena cambió a la enfermería de la escuela, donde una enfermera preocupada estaba junto a la cama de Eje, prometiendo avisar a su maestro por si acaso. Con la cabeza baja y totalmente derrotado, Eje murmuró un débil gracias. Miró fijamente al techo, atormentado por un pensamiento terrible. Al extender la mano hacia la manija de la puerta, se preguntó si saltar desde la azotea podría hacer que todo fuera más fácil. Subiendo a la azotea de la escuela, la silueta oscura de Eje contrastaba claramente contra el cielo brillante. En ese momento, apareció una chica. Eje levantó la vista, sin esperanza y sin expresión. Fue en ese momento cuando la conoció, una chica con cabello rubio y ojos verdes, de pie frente a él en la azotea, la que cambiaría su vida para siempre. El viento cortante aullaba mientras él se encontraba al borde, dividido entre su desesperación y el encuentro que podría ofrecerle un nuevo camino. Su mirada era tan vacía como el cielo infinito arriba, cada ráfaga de viento parecía reflejar su vacío interior, siendo testigo silencioso de una derrota que no podía expresar con palabras. De repente, una voz aguda y penetrante cortó el silencio triste. ¿Quién eres tú? Él se giró bruscamente, sus ojos clavándose en los de ella. Ella era Echi-yo, la prodigio reconocida de la escuela, su presencia un marcado contraste con su propio desespero. Balbuceó una excusa débil, afirmando que había faltado a clase y que vagaba sin rumbo hasta que se encontró en la misma azotea. Detrás de sus palabras ocultaba un secreto pesado en no declarado: había venido allí con la intención de terminar con su vida. Reconociéndolo, Echi-yo se dirigió a él como Ono-sanpa, con una chispa de sorpresa en los ojos. Ella lo conocía, el estudiante mejor clasificado, admirado por su delicada belleza y encanto natural que había cautivado a la escuela desde su llegada. Había oído los incontables rumores y confesiones, unos 12 chicos, todos atraídos por su irremediable magnetismo. Sin embargo, ahora su expresión distaba de ser dulce. Una sombra de irritación frunció su ceño mientras susurraba: ¿por qué tuviste que aparecer ahora?, su voz cargada de molestia. Aje, buscando un momento de soledad, trató de explicarse. Solo necesitaba un descanso tranquilo hasta la hora de comer, un lugar seguro lejos de los crueles rumores que le estaban pegados como un manto. Con educación, le pidió que lo dejara en paz. Su respuesta fue rápida y decidida. No, su voz se levantó con desafío. Este lugar es mío. No lo voy a ceder. Aje, sorprendido, insistió más. ¿Estás seguro? Sabes los rumores que hay sobre mí, ¿verdad? Sus ojos brillaron con ira contenida al enfrentarse a su mirada. Sí, lo sé, respondió firmemente. Su postura firme, a pesar de los susurros y acusaciones que giraban a su alrededor, fue impactante. Ella exhaló lentamente, con evidente irritación. Como dije, sé sobre los rumores. Pero esos son solo rumores. Nunca he visto nada con mis propios ojos. Su tono se suavizó, con cansancio. El amor, continuó en voz baja, casi es como una enfermedad. ¿Por qué la gente cree en una historia unilateral contada solo por una persona? Su expresión se volvió tensa de nuevo. Hoy en día, la gente solo cree en lo que quiere, cuando le conviene. Es repugnante señalar sin conocer la verdad. Una débil chispa de esperanza brilló en los ojos de Aje. Miró hacia abajo, con duda evidente, y preguntó en voz baja: ¿eso significa que confías en mí? Su respuesta fue firme e inquebrantable. No se trata de confiar o no. Juzgar a alguien por rumores parciales está mal. Sus palabras le golpearon como un golpe físico, haciéndole abrir los ojos con sorpresa y amenaza de lágrimas. Una ola de alivio lo invadió. Gracias, susurró, casi inaudible.
Sus ojos se agrandaron de sorpresa, un destello de irritación regresó mientras preguntaba, ¿por qué me agradeces, en especial a mí? Aje se rió, un sonido pequeño y quebrado. Si no entiendes, está bien, susurró. Luego, de repente, la azotea silenciosa fue rota por un aguacero implacable, la lluvia comenzó a caer intensamente a su alrededor. La lluvia golpeó repentinamente, empapándolos a ambos en un instante. Deberíamos entrar, sugirió Aje suavemente, con su voz apenas por encima del tormento incesante. Para que no nos dé un resfriado. Sus palabras fueron suaves, pero la respuesta de Echi-yo fue feroz e instintiva. Déjame en paz, gritó, su rostro empapado por la lluvia y retorcido por la furia. No entiendes, gritó, su voz áspera por la frustración. ¿Por qué estoy aquí, completamente sola? Confundido por su repentino arranque, Aje solo pudo preguntar, ¿para qué sirve esto? Ella lloró con pesimismo, no importa si me enfermo por la lluvia. Mañana no significa nada para mí. Sus palabras quedaron pesadas en el aire, sumidas en la desesperación, dejando a Aje congelado. Cuando ella se dio vuelta para escapar, él reaccionó y salió de su ensimismamiento. Espera, gritó, corriendo tras ella y sujetándola firmemente por la muñeca. Para. Echi-yo luchó, sus ojos muy abiertos por el pánico mientras la tormenta rugía a su alrededor. Basta, bramó Aje, su voz cortando el estruendo de la lluvia. De repente, ella resbaló en el suelo mojado, un grito escapándose de sus labios mientras caía. Reaccionando instintivamente, Aje la atrapó, pero su impulso los llevó contra la valla del borde de la azotea. ¿Por qué me protectaste?, exigió Echi-yo, con ira titilando en su voz aunque aún aferrada a él. Si la barandilla hubiera estado oxidada, cállate, la interrumpió Aje con severidad, sus propios sentimientos desbordándose. No hay razón para no ayudar a alguien. En ese momento, sin pensarlo demasiado, le salió una propuesta inesperada, casi perdida en el aguacero. Si estás desesperada por morir, al menos pasa este último día conmigo. Podríamos saltarnos la clase juntos. Ichi-yo quedó sorprendida, estupefacta. Saltarse clase, repitió, con la voz temblando. ¿Entiendes lo serio que es esto?, gritó, su frustración momentáneamente venciendo a su desesperación. Sin embargo, una extraña sensación de resignación la invadió. Quizá no tengo muchas opciones. Sentada en el suelo resbaladizo por la lluvia, Aje hizo una confesión sorprendente. Yo también vine aquí pensando en terminar con mi vida. Hizo una pausa, una leve sonrisa asomándose en sus labios. Pero nunca imaginé que sería yo quien detuviera a alguien más para que no lo hiciera. Sus ojos se abrieron incrédulos, y Aje permaneció sentado, lágrimas corriendo por su rostro, una sonrisa nostálgica en sus labios. Sí, susurró suavemente. Así es como es. La escena cambió, ahí estaban, lado a lado en la azotea, la lluvia todavía cayendo, compartiendo un frágil momento de entendimiento. Luego, decidieron irse. Es mejor que entremos ahora, sugirió Aje en voz baja. Ichi-yo asintió, aceptando el pañuelo que él le ofreció. Usa esto, alentó. Ella dudó, pero luego lo tomó, secándose modestamente la cara. Gracias, dijo suavemente, con la voz teñida de vergüenza. No me mires así. Aje rápidamente apartó la vista, disculpándose, y luego volvió a mirarla mientras se secaba la cara con el paño. Vuelves a mirarme, aunque te dije que no lo hicieras, bromeó con un brillo juguetón en los ojos. Eso es acoso, añadió con travesura. Molesta, Aje se apresuró a pedir perdón una vez más. En una voz más suave, preguntó, ¿qué se supone que debemos hacer ahora? Se giró hacia él, con una ligera sonrisa curvándole los labios. Puesto que sugeriste que saltiéramos la clase, debes tener alguna idea. Aje sonrió con complicidad, admitiendo, realmente no tengo un plan. Simplemente lo dije por desesperación. Él reflexionó internamente, dándose cuenta de que eso era lo que parecía su sonrisa. Los rumores sobre ella inundaron su mente, como a menudo rechazaba los sentimientos de los chicos que confesaban su amor. Para su sorpresa, ella no rechazó su sugerencia de inmediato. ¿Quieres venir a mi casa?, preguntó,
con la cara enrojecida, casi sin poder responder. La escena cambió, y ambos salieron de la azotea, caminando por el pasillo. ¿Cómo vamos a salir del colegio?, cuestionó Echi-yo, mirando la puerta principal cerrada con llave. «¿Estás pensando en escalar?», respondió Age indignado. Echi-yo protestó, «Llevo falda». Solo estaba bromeando. «Lo sé», dijo Age con una sonrisa de diversión. Luego explicó su plan, una puerta de hierro junto a la entrada principal, que podía abrirse desde dentro y cerrarse automáticamente después. Permitía una salida fácil pero dificultaba entrar. Sospechoso, Echi-yo preguntó cómo sabía de esa salida. Age la bromeó suavemente, insinuando que un estudiante modelo no sería consciente de esos detalles. Añadió que saltarse la clase de vez en cuando no era el fin del mundo. Su cabello cubría su rostro mientras cuestionaba en silencio sus propias motivaciones. ¿Por qué siquiera estaba pensando en saltarse la escuela con alguien que apenas conocía? Las palabras familiares, «te protegeré», resonaron en su mente, una frase que había escuchado muchas veces durante confesiones. Que en su momento la reconfortaba, ahora despertaba recuerdos dolorosos que deseaba olvidar. Pensó en los chicos que habían intentado conquistarla con promesas de seguridad, solo para dejarla sentir atrapada. Sin embargo, Yono-senpai era diferente. Nunca había pronunciado esas palabras que ella despreciaba, y su verdadera amabilidad la desestabilizaba de otra manera. Un leve destello de esperanza surgió en su interior, la posibilidad de que con él pudiera escapar de la miseria que había invadido su vida. De repente, la escena cambió de nuevo. Apareció un joven con cabello de color claro, en medio de un exuberante despliegue de flores. Su actitud segura irradiaba arrogancia. Era Kando-si, autoproclamado rey de su mundo. Recordaba su vida perfecta, su padre, un destacado concejal de la ciudad, asegurándole un lugar en una de las 3 mejores escuelas de la prefectura. Allí, se había convertido en la estrella del equipo de fútbol, incluso llevando un equipo aparentemente débil al torneo nacional. Su destreza atlética lo convertía en un pilar insustituible del equipo. Alto, guapo, inteligente, había destacado sin esfuerzo desde la infancia. La popularidad le parecía algo natural, desde su primera novia en 3er grado, siempre había estado rodeado de admiradores, manteniendo sus relaciones sin esfuerzo. Un recuerdo de su 8º año permanecía vívidamente grabado en su memoria. El nerd de la clase salía con la idol del grupo, una relación basada en la inocente, casi naive, amistad infantil, con ambos creyendo que un día se casarían. Kondo observaba esa escena con cierto desdén silencioso, habiendo predicho su eventual colapso. Tal como esperaba, la chica pronto sucumbió al encanto de un compañero más popular, abandonando a su anterior novio sin pensarlo 2 veces. Luego declaró que estar con el nerd había sido la mayor vergüenza de su vida, calificándolo de asqueroso y patético. El niño traicionado quedó llorando en la desesperación, aferrándose a una promesa que ella había hecho alguna vez, casarse con él, una promesa que ahora era solo una cruel broma. Kondo y sus amigos estallaron en risas ante la angustia del chico, encontrando toda la situación absolutamente divertida. Incluso grababa los insultos venenosos de la chica y los reproducía para el muchacho destrozado, solo por diversión propia. Para Kondo, la satisfacción de la conquista le proporcionaba una emoción casi adictiva, y desde ese momento, desarrolló un placer retorcido en robar las chicas de otros chicos. Recordaba cómo las chicas, atrapadas por su encanto, a menudo descuidaban sus estudios. Destruía sin esfuerzo las amistades de infancia, transformando vínculos inocentes en amargas rivalidades, y luego descartaba a sus víctimas una vez que cumplía su objetivo. Cuando se acercaba la secundaria, Kondo terminó abruptamente su relación con esa chica, desestimándola fríamente por ser tonta y no entender sus motivos. Ella lloró impotente, suplicándole que le explicara por qué terminaba, insistiendo en que había sacrificado todo por estar con él. Con una sonrisa fría, Kondo escribió en su teléfono que realmente odiaba a las mujeres fáciles. Sin dudarlo, luego le dijo, de pie frente a ella, que la odiaba y que había terminado. Sus ojos se abrieron de par en par por la shock y la desesperación, pero para Kondo, solo era otra fuente de diversión. El niño idol de la clase, antaño admirado, había caído en una humillante caída.
De ser una figura de admiración, ahora se reducía a la miseria. Para Kondo, destruir vidas, tanto de hombres como de mujeres, le proporcionaba un placer inmenso. Reía en voz alta, gozando del sufrimiento de los demás como si fuera un entretenimiento. Luego dirigió su atención a su siguiente objetivo, Amidamoki. Una sonrisa cruel se torcía en su rostro, sus ojos brillando con mala intención. Planeaba derribar tanto a Aji como a Miyuki. Sus cómplices comenzaron a difundir rumores maliciosos por los teléfonos móviles. Apareció una publicación en las redes sociales: por favor, compártelo. Esta chica está siendo abusada por su novio. La publicación iba acompañada de una foto de un brazo magullado, alimentando la historia inventada. Mientras tanto, dentro del aula, Miyuki se encontraba abrumada por la impotencia. Aji no había vuelto desde esa mañana. Sus compañeros de clase, que habían garabateado insultos en su escritorio, ahora trataban desesperadamente de borrar sus blasfemas mensajes. Su corazón se aprieta con fuerza. Se preguntaba si Aji había rendido en la escuela por ella. Entre su creciente ansiedad, recordó su propia inocencia, sin imaginar que Kondo fuera capaz de difundir mentiras tan crueles. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sus manos temblaban incontrolablemente. Pero entonces, al mirar por la ventana, vio a Aji a lo lejos, y todo lo demás pareció desvanecerse. Sus ojos se abrieron con una mezcla de asombro y esperanza al llamarlo por su nombre, con la voz cargada de desesperación. Sin embargo, lo que vio a continuación la dejó paralizada. Aji no estaba solo, corría de la mano con otra chica. La sonrisa de Miyuki se congeló de inmediato, incapaz de comprender la realidad que se desarrollaba ante ella. Un dolor agudo atravesó su pecho, dejándola atónita. Pensamientos contradictorios revoloteaban en su mente, amenazando con desequilibrar su frágil cordura. Las lágrimas nublaron su visión mientras su rostro se torcía con una mezcla de odio y confusión. Anhelaba conocerlo, su corazón latía con fuerza en busca de respuestas. Más tarde, el profesor Teiken McGee, maestro de la clase 2B, retomó la lista de asistencia para el nuevo semestre. Llamó cada nombre en orden hasta llegar a Yono, pero Aji permaneció en silencio. Sobre su escritorio, palabras enojadas, grandes y brutales, estaban talladas: morir, perdedor, fuera. El profesor hizo una pausa, mirando a su alrededor, y preguntó si alguien sabía dónde podría estar Yono. Los estudiantes intercambiaron miradas nerviosas hasta que alguien explicó que Ono había dicho que estaba mal y que se había ido a la enfermería. El profesor prometió buscarlo, pero primero ordenó a todos que se dirigieran al gimnasio. El cuerpo de Miyuki temblaba mientras su nombre era llamado, sus manos apretadas con fuerza en su regazo, el sudor le bajaba por la cara. En el pasillo, la enfermera Mitsui se apresuró, con la voz urgente y preocupada. Necesitaba hablar sobre Yono. El profesor admitió que aún no lo había buscado. La enfermera, angustiada, explicó que Yono había parecido extraño antes de irse y que debería habérselo impedido, incluso si eso significaba usar la fuerza física. Les instó a buscar por toda la escuela, y el profesor accedió a notificar al subdirector. El subdirector escuchó atentamente y decidió realizar una reunión estratégica después de clases para abordar el asunto. Le pidió al profesor que investigara a fondo qué había ocurrido con los estudiantes. El profesor asintió con determinación. Al volver al aula, se dirigió a todos los estudiantes, anunciando un asunto grave relacionado con daños a la propiedad. La clase se volvió tensa e inquieta. El profesor explicó que los daños estaban en el escritorio de Ono. Algunos estudiantes evitaban mirarlo nerviosamente, mientras otros miraban el escritorio, marcado con palabras crueles. Enfatizó que, aunque alguien pensara que Ono era un estudiante difícil, no había excusa para tallar insultos en su escritorio. Destrozar la propiedad escolar, mantenida con los impuestos de las familias de los estudiantes, era un delito grave. Miyuki se encogió aún más, incapaz de sostener la mirada, con una expresión marcada por el remordimiento. El profesor declaró que no consideraría este acto simplemente como acoso escolar. Aclaró que era un delito, no solo una travesura infantil, y que debía tomarse en serio. Con un tono severo, instó a todos a recordar profundamente esta lección.
Solo 30 minutos después de que la severa reprimenda de Takeshi-sensei resonara por los pasillos, entró corriendo el director, visiblemente apurado y disculpándose por su retraso. Sus palabras apenas se escuchaban en medio de la atmósfera tensa. La vicedirectora se sentó rígidamente, silenciosa y alerta, mientras Takeanagi y el profesor, con rostros marcados por la preocupación, tomaban asiento. El director, siempre diplomático, hizo una profunda reverencia primero a Takeshi, un acto de respeto entrelazado con urgencia. Su voz transmitía un peso de gravedad al expresar su gratitud por su rápida respuesta. Nada, subrayó, podía ser más importante que transmitir noticias tan alarmantes. Takeshi fijó su mirada en un punto invisible, admitiendo en silencio su propia responsabilidad. También fue su fallo, confesó, por no haber conseguido mantener el control de la clase. Expresó un profundo arrepentimiento. El sensei, conocido por su presencia calmante, dio un paso adelante para hablar a continuación. Su tono fue suave mientras reconocía los desafíos que enfrentan los profesores a diario. Takanagi había hecho todo lo posible, aseguró, y los estudiantes incluso habían tratado de ocultar el incidente. El director, pragmático y directo, intercedió, enfatizando que es más importante centrarse en el camino a seguir en lugar de quedarse en el pasado. Asintió en acuerdo con la visión del sensei. Luego, Iwai describió su enfoque proactivo. Había contactado a los padres de Ono mientras Takeshi confrontaba a los alumnos. Su objetivo había sido asegurar el bienestar del niño tras su salida temprana de la escuela. Al hablar con los padres, confirmó que Ono se había sentido mal y preguntó por su estado. Su respuesta, que Ono había llegado a casa sano y salvo, provocó un suspiro colectivo de alivio. El director exhaló lentamente, sintiendo cómo le invadía un alivio. Eso fue un buen resultado, susurró. Pero su tono se endureció rápidamente con determinación. Proteger a Aquin ahora era una prioridad. Emitió una severa advertencia: si el niño empezaba a faltar a clases o decidía abandonar la escuela, las consecuencias serían severas. Takanagi estuvo de acuerdo, con el rostro sombrío, resaltando la necesidad de una supervisión estrecha. Vigilaremos cuidadosamente y manejaremos la situación adecuadamente, afirmó. Mientras tanto, en contraste total con la preocupación contenida del personal, se desarrollaba una escena diferente. En el teléfono de Kondo, los mensajes de Sayaka aparecían en la pantalla, proponiendo una reunión en su casa después del club. De repente, dos chicos se acercaron apresuradamente a Kondo, con las caras enrojecidas y las voces aceleradas. «Noticias importantes», exclamaron. Relataron su imprudente travesura: cuando intentaron amenazar a Ono escribiendo en su escritorio, los habían atrapado en el acto. Luego, hicieron una revelación impactante: el sensei Takeshi estaba investigando el caso. Kondo frunció el ceño, una mueca burlona apareciendo en sus labios. El maestro actuó rápidamente, masculló por lo bajo, una chispa de irritación cruzó su rostro. Asumió que el incidente sería pasado por alto fácilmente. Pero incluso si escalaba, creía que no importaba, su padre se encargaría de todo. Desestimó sus preocupaciones con un gesto de despreocupación. «Entiendo», insistió uno de los chicos, aún inquieto. «No te relajes tanto», le advirtieron. «Lo hicimos por ti», añadieron. Kondo abruptamente los interrumpió, su tono calmado pero peligroso se hizo sentir. «¿Alguna vez le he dicho a alguien que hiciera algo así?», desafió con dureza. Los chicos se congelaron, sus caras una máscara de shock. «Solo querías desahogar tus propias frustraciones», los acusó, elevando la voz. «Actuaste solo e incluso dañaste la propiedad de la escuela». Uno de ellos, desesperado por negar su participación, tartamudeó, diciendo que era imposible. «Hagamos como si no supiéramos nada», sugirió, especialmente porque no atraparon a nadie. La mirada de Kondo era helada, impactante en su intensidad. «Obedece», su voz resonó suavemente pero con un tono inconfundible de amenaza. «Si no escuchas, tu futuro será destruido, todo llegará a su fin». Escupió la última palabra con dureza deliberada. Su orden era definitiva: obedecer sin cuestionar. Afuera, bajo el suave resplandor del sol de la tarde,
Ono y la chica se sentaron tranquilamente en un banco del parque, tomando un raro momento de descanso del caos del día. La voz de Ono era mesurada mientras la miraba. ¿Estás bien?, preguntó. Ella soltó un suspiro cansado, con la voz cargada de fatiga. No es fácil seguirle el ritmo a un chico, admitió, sus pensamientos regresando a su huida apresurada. Reflexionó sobre cuánto habían corrido. Sin embargo, Ono quedó impresionado. Pensó para sí que ella había logrado igualar su paso. Ichigo, una chica que normalmente evitaba las invitaciones a clubes, parecía alejarse, incluso cuando la elogiaban. En el banco, Ono sugirió, si así es, quizás deberíamos irnos. Un leve rubor apareció en sus mejillas mientras respondía con una queja. A menudo me alas de la mano. Él sonrió con picardía, una chispa juguetona iluminando sus ojos. Quizás ella sea la primera chica a la que tomo de la mano, musitó en voz alta. Ella resopló ante sus palabras. Eso es mentira, solo lo dices para molestar. Un silencio tranquilo se instaló entre ellos mientras caminaban por la calle, cómodos en la compañía del otro. La escena luego cambió a un restaurante familiar de Ono, un espacio acogedor y cálido. Dentro, la madre de Ono levantó la vista, sorprendida de verlo regresar tan temprano. Regresé porque no me sentía bien, explicó Ono. Y traje a un compañero de clase. Su curiosidad se despertó. Nunca pensé que él faltaría a la escuela, comentó ella. Cuando sus ojos encontraron a la chica, una cálida sonrisa floreció en su rostro. La narrativa luego trazó la historia de la familia. El padre de Ono, un chef reconocido, había trabajado en las cocinas de hoteles de lujo. Ahorraba cuidadosamente cada centavo, poniendo su pasión en abrir el restaurante Ono. Su madre, que alguna vez fue mecenas, se había enamorado entre el tintinear de platos y el aroma de especias. Se casaron y construyeron juntos su negocio, sueños transformados en realidad. Pero el destino intervino cuando su padre falleció. Desde entonces, la madre de Ono, con una carrera en contabilidad, tomó el control del restaurante, apoyada firmemente por un personal dedicado. El hermano mayor de Ono, un estudioso de la gastronomía, heredó la cocina, asegurando la continuidad del legado. Ahora, en el presente, su madre, siempre la anfitriona amable, sugirió, ustedes dos pueden usar el baño de atrás, pronto comenzará a llenarse el negocio. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro. También prepararé algo de almuerzo para ustedes. Ono expresó su agradecimiento y luego invitó a Ichigo a entrar. Ella dudó brevemente antes de entrar, educada pero tímida. Con una reverencia elegante, se presentó. Me llamo Ichigo, dijo. Compañera de clase de Ono-senpai, agregó. Él siempre me ha cuidado, continuó, luego se disculpó con timidez. Perdón por ser una molestia. Su madre y su hermano la miraron con sorpresa, casi en unísono. Nunca imaginamos que Ono traería a una compañera tan linda a casa, susurraron suavemente. La madre, con entusiasmo desbordante, alabó a la chica con palabras llenas de calidez y cariño. La animó a relajarse y luego soltó una risita alegre que llenó la habitación de felicidad. Considera esto como tu propia casa, dijo amablemente. Ichigo, con una sonrisa suave en los labios, expresó su gratitud. Dentro del baño, los ojos de Ichigo se pasearon por el menú, su voz ligera y curiosa al volverse hacia Ono. Senpai, ¿tienes alguna recomendación? Ono respondió rápidamente, mencionando que la especialidad de la casa era curry con arroz, con los ojos brillando de entusiasmo. La expresión de Ichigo se iluminó. Se ve tan delicioso, exclamó emocionada. Mientras tanto, Ono ya había hecho su pedido. Se disculpó por el pequeño tamaño del lugar mientras ella miraba alrededor, apreciando el ambiente acogedor. Ella comentó que encontraba el entorno bastante encantador. Mencionó que en su propio apartamento no había una habitación tradicional japonesa y explicó que el baño en la casa de su familia era utilizado por su madre y su hermano. Ono agregó que allí tenían colecciones de libros de cocina y ella sonrió calurosamente, sintiendo una sensación de confort. Es fácil entender por qué la habitación se siente tan acogedora, dijo.
Tu familia parece muy unida. Luego, su madre entró llevando una bandeja con comida. Perdón por la demora, se disculpó. Aquí tienen su almuerzo especial. Los ojos de Ichigo brillaron al ver los coloridos platos delante de ella. La madre continuó, hay un detalle adicional, después de la comida, pueden elegir entre café o té. Ichigo respondió de inmediato, tomaré té, con decisión rápida y firme. La expresión de la madre se iluminó. ¿De verdad? ¿Te gusta el té negro?, preguntó, con un toque de sorpresa en su voz. Ichigo asintió. Sí, me encanta. La sonrisa de la madre se ensanchó, complacida por la coincidencia. Ono, al observar este intercambio, también disfrutó del té negro y sintió una afinidad con su elección. Se acomodaron en una mesa baja, un silencio apacible los envolvió. La madre prometió que regresaría más tarde para servir el resto de la comida y Ten los dejó para que disfrutaran de su comida. Ono e Ichigo se estrecharon las manos en un gesto silencioso de gratitud. Ambos expresaron su agradecimiento por la comida y luego comenzaron a comer. Ichigo dio el primer mordisco, cerrando los ojos en una satisfacción plena. Está delicioso, susurró, una sonrisa de contento se extendió por su rostro. Mientras masticaba, la mente de Ono se sumergió en una reflexión silenciosa. No hacía mucho, él había querido rendirse de todo, pero ahora se encontraba allí, observando la brillante sonrisa de Ichigo mientras disfrutaba la comida. Ella probó la sopa de tonkatsu a continuación, con el rostro iluminado por una agradable sorpresa. También es maravillosa, comentó. Ono explicó que la receta era un secreto familiar de su difunto padre. Está hecha con verduras y cebollas que se cocinan durante horas, añadió. Incluso con poca sal, su sabor permanece rico e intenso. Una oleada de orgullo lo invadió al hablar. Estoy muy orgulloso de mi padre, admitió en voz baja. Ella pareció conmovida, su voz se suavizó. Tu padre debe haber sido un buen hombre, dijo con suavidad. Se nota el amor que le pusieron a este plato. Ono sonrió, en su rostro reflejándose un calor sincero. Hablar de la comida es como elogiando a mi padre mismo, respondió. Ichigo, a quien llamaba su senpai con una voz ligeramente temblorosa, asintió con agradecimiento, agradecida por la conexión forjada a través de los sabores compartidos. ¿Todavía puedo seguir viviendo?, preguntó, con la voz pesadamente flotando en el aire silencioso. Memorias de noches sin dormir llenas de ansiedad aplastante brillaron en su mente. Confesó sus sentimientos de presión constante, el peso que la oprimía en cada momento. En la azotea, había contemplado el cielo en silencio, una determinación resuelta asentándose en su interior. Creía que había tomado su última decisión, pero luego conoció a alguien que arriesgó su propia seguridad para protegerla. Las lágrimas acudieron inesperadamente. Mi resolución está comenzando a vacilar, admitió suavemente. Ono la miró con ojos firmes. No sé qué ha pasado en tu vida, empezó sinceramente. Intentó ser honesto, a pesar de que pudiera sonar duro. Pero quiero que sepas que tu presencia me ha salvado. El rostro de Ono se suavizó en una sonrisa sincera, un destello de esperanza brillaba en él. Su deseo era simple pero profundo, realmente quería que Ichigo siguiera viviendo, que siguiera enfrentando todo. Sus palabras resonaron profundamente en ella, despertando sus sentimientos más íntimos. Normalmente, ella trataba de mantener el control, pero de repente se sintió abrumada. Su rostro se arrugó, las lágrimas comenzaron a fluir libremente mientras sollozaba con fuerza frente a él. La observó en silencio, dándose cuenta de que quizás ese era el momento en que realmente la vio. No solo el educado y sonriente joven que conocía, sino también la frágil niña que escondía su dolor por debajo. Ese encuentro terminó con ella llorando, y él de pie en silencio, como testigo de un vínculo inesperadamente forjado a través de vulnerabilidad compartida. Estaba claro que algunas conexiones nacen en la fragua de la honestidad abierta, dejando una huella duradera en el alma. Más tarde, el calor permanecía en el aire cuando su madre le entregó una taza elegantemente decorada, prometiendo un té especial. Ella la colocó suavemente en la mesa, con movimientos gráciles y deliberados. La niña respondió con una sonrisa radiante,
mientras su tensión anterior desaparecía. Su madre explicó que el té tenía un aroma parecido al vino, pero no contenía alcohol, sugiriendo una pizca de azúcar para ayudar a relajar la mente. La niña lo probó con entusiasmo, exclamando que era delicioso y comentando que su aroma era tan intenso que prefería tomarlo sin azúcar. Su comentario provocó una suave risa de su madre. Cuando le preguntaron sobre sus propias preferencias, la niña admitió alegre que también le encantaba Darjeeling. Intercambiaron con entusiasmo ideas sobre su pasión compartida, mientras el chico la observaba en silencio, sintiendo una sensación de admiración tranquila. Su madre, con una expresión emocional, confesó que sentía como si hubiera ganado otra hija. Luego, suavemente, les pidió que dejaran de ser solo amigos, sus palabras llenas de calidez y una pizca de añoranza. La niña se sonrojó, su rostro inundado de emoción, y aceptó con una sonrisa suave. Cuando ella se preparaba para marcharse, el chico ofreció acompañarla hasta la estación. Ella amablemente rechazó la oferta, con una expresión agridulce y una sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos. Ella explicó que, si disfrutaba demasiado, la soledad posterior sería aún más aguda. Insistió en que estaba bien, aunque una nube de preocupación pasó por su rostro. Luego, con una sonrisa tierna, reveló que ahora tenía una razón para quedarse, algo que le daba esperanza en medio de la incertidumbre. Ella llamó su nombre, provocando que él se girara con una expresión de confusión. De espaldas a él, ella preguntó suavemente, ¿nos hemos vuelto amigos? Él respondió simplemente, sí, lo somos. Una tímida ola de alivio se reflejó en su rostro, un signo conmovedor de que finalmente había reconocido su soledad. Su sonrisa irradiaba calidez mientras expresaba su esperanza de poder depender de él a partir de ahora. Sus ojos se dirigieron hacia el bullicioso paisaje urbano, una promesa silenciosa flotando en el aire entre ellos. Sin embargo, mientras ella se alejaba sola, su reflejo parecía sombrío, reflejando un instante fugaz de felicidad. Esas pudieron haber sido las 2 horas más felices de su vida, pero ahora la luz desaparece, dejando su rostro cubierto de sombras. Sonrojada pero resuelta, se convenció a sí misma de que por ahora, solo ser amigos era suficiente, una esperanza frágil, tan frágil como una delgada fracción de luz. De repente, un conductor con traje llamó, jovencita, anunciando que había llegado a recogerla, pero su respuesta fue fría y distante, simplemente un gracias. La calidez de la breve conexión en otro lugar se desvanece al instante. Al volver a su habitación, el niño cierra la puerta y una soledad abrumadora lo invade como una corriente imparable. La realidad golpea con fuerza brutal. Se siente sacudido, con el sudor perlándole la cara mientras mira su mano temblorosa, aún cálida por un momento no expresado, maldiciendo su incapacidad para dejar de temblar. Ese instante lo destrozó, el mundo seguro que había construido con ella se desmoronó en fragmentos, dejándolo vulnerable y expuesto. Se desploma en el suelo, con la cara enterrada en las manos, aplastado por la desesperación y preguntándose qué puede hacer a partir de mañana. Las sombras inquietantes de sus compañeros de clase parpadean en su mente, sus figuras atormentadoras llenan el aula vacía de su memoria. Cree que solo cuando habla con ella puede olvidar momentáneamente su sufrimiento. Una sonrisa genuina y pensativa atraviesa su rostro mientras se pregunta si ella lo salvó o tal vez simplemente lo llevó a otro lugar, a un mundo completamente diferente. Estos pensamientos son inquietantes, pero están teñidos de esperanza, y recuerdan los giros emocionales en Origo. De repente, vibra su teléfono. Espera que sea otro mensaje de spam o una agresión. Pero, para su total sorpresa, recibe un mensaje de Satoshi pidiéndole disculpas porque su teléfono se había roto. Una vívida memoria de su infancia atraviesa su mente. Llegan más mensajes en los que Satoshi explica que estuvo ocupado en un viaje de club cuando su teléfono falló durante una competencia, y le pide encontrarse enseguida en su antiguo restaurante familiar. El niño se queda en silencio en la oscuridad, reflexionando sobre cómo todos le han abandonado. ¿Todavía tratará Satoshi con él como antes? Sin embargo, saber que alguien todavía se preocupa lo suficiente como para contactarlo basta para que se emocione y llore de felicidad. Rápidamente responde aceptando.
En el restaurante, Satoshi le hace señas de urgencia y va directo al grano. Está al tanto de un problema serio. El niño queda en silencio, impactado. Luego, Satoshi se inclina profundamente, con la voz cargada de arrepentimiento, pidiéndole disculpas por no haber sabido lo terrible que había sido para su amigo. Admite que rara vez usa las redes sociales porque estuvo ocupado con el viaje del club y recién se entera ahora. Con sincero remordimiento, pide perdón por no haber estado allí cuando su amigo más lo necesitaba. Un niño joven, con la cabeza inclinada en una introspección tranquila, pregunta suavemente, ¿crees en Dios? Satoshi, inicialmente desconcertado, responde con una sonrisa tranquila. Recordó cómo, al escuchar los rumores, supo de inmediato que eran falsos. Fueron los nuevos miembros del club quienes le mostraron las publicaciones, lo que despertó recuerdos de cuando su amigo cercano habló con genuina felicidad sobre una chica en su mirada. Esa memoria convenció a Satoshi de que había un malentendido. Sin embargo, reveló que su maestro estaba realmente preocupado por los reportes. Tras escuchar la historia, Satoshi empezó a preguntar a sus compañeros, solo para ver lo fácil que era aceptar la mentira. Se dio cuenta de que la verdad se estaba ocultando deliberadamente. Impulsado por la urgencia, corrió por los pasillos de la escuela hasta llegar al maestro. En ese momento, la determinación de Satoshi ardía con intensidad, reminiscentemente como un héroe enfrentándose a la corrupción, dispuesto a confrontar al maestro si intentaba ocultar la verdad. Para sorpresa de Satoshi, el maestro suplicó perdón y pidió sinceramente cualquier detalle sobre lo ocurrido. Admitió que apenas se había enterado de la situación y que la información era incompleta. El maestro instó a Satoshi a confiar en los adultos y a permitir que los educadores asumieran la responsabilidad. Con una mirada seria, añadió, por favor, confía en nosotros, aunque sea un poco. A Satoshi le impresionó la dedicación y sinceridad del maestro. Mientras escuchaba, las emociones del niño lo abrumaron, y finalmente las lágrimas rodaron, liberando el dolor que había estado reprimiendo en su interior. Su amigo observaba en silencio, ofreciendo solo su presencia silenciosa como consuelo. Mientras tanto, bajo las mismas luces de la ciudad, otra niña huía por las calles, consumida por una culpa casi tangible. Estaba decidida a disculparse pase lo que pase. Su carrera frenética terminó detrás de la cocina de un restaurante familiar, donde su rostro reflejaba angustia mientras resoplaba hacia la noche, su voz temblando de agotamiento y determinación, lo siento. Acabo de llegar. Las lágrimas nublaron su visión, alimentando su resolución de recuperar su felicidad con Aji a cualquier costo. Al llegar al restaurante de su familia, su mundo se desmoronó al verla hablando íntimamente con otra niña. Sus ojos se agrandaron de shock y confusión, un grito silencioso de incredulidad resonando en su mente. No podía creer lo que estaba presenciando. Reconociendo a la niña como Ichiyo, la famosa prodigio inalcanzable, Miyuki no pudo evitar que su mente corriera descontrolada, preguntándose por qué ella, la máxima ídola de la escuela, estaba en casa de A. Se escondió cerca, sus pensamientos girando rápidamente mientras intentaba desesperadamente entender la situación. Luego la vio a la familia de A abrazando calurosamente a Ichiyo, mientras a observaba con una sonrisa genuina y feliz. Una ola de celos enfermizos distorsionó sus rasgos, convencida de que esa rompehogares se estaba enamorando de A. Los recuerdos de tiempos más felices la atormentaban, alimentando sus gritos internos de que solo ella debería conocer el verdadero encanto de A. Su mirada fija en el perfil de Ichiyo con odio puro, maldiciendo al destino por colocarla en esta dolorosa posición, un destino que la había enfrentado cara a cara con la rival de su amado. Consumida por una oleada de pánico, Miyuki comprendió que debía actuar rápidamente, o corría el riesgo de perder a Ai para siempre. Asomándose cautelosamente desde detrás de una esquina, su rostro marcado por el cansancio y el miedo, luchaba por ordenar sus pensamientos dispersos. Su mente giraba con imágenes de la chica ideal, de una familia distinguida, destacando tanto en estudios como en deportes, con calificaciones casi perfectas. Recordó los rumores de que Ichiyo era famosa por rechazar de todas las confesiones de amor, con algunos incluso afirmando que albergaba una aversión intensa hacia todos los hombres.
De repente, la madre de Agi vio el escondite de Miyuki y pronunció su nombre, haciendo que su rostro se retorciera en puro horror. Su voz, aguda y autoritaria, cuestionaba lo que ella pensaba que estaba haciendo, acechando tan abiertamente. Miyuki se quedó congelada, temblando de miedo, mientras la madre de Agi la miraba con una mirada fría e implacable. El sudor le corría por la cara mientras su temblor aumentaba, se preguntaba si la madre de Agi ya sabía todo o si Ai se lo había contado. Esbozando una sonrisa tensa y torpe, Miyuki intentó mantener la compostura, preguntando qué hacía Agi y si estaba cerca. Sin girar la cabeza, la madre de Agi se disculpó fríamente, dando a entender que Miyuki debería dejar de intentar acercarse a la familia de su hijo. Atónita, la voz de Miyuki vaciló mientras preguntaba qué podrían significar esas palabras. Su rostro reflejaba su confusión e incredulidad. Con un tono firme y frío, la madre de Agi la desafió a mirarse hacia adentro y encontrar su propia respuesta. Entonces, una sombra aterradora pareció levantarse a su alrededor, y los peores temores de Miyuki se confirmaron. La madre de Agi reveló que sabía que Miyuki había sido infiel incluso antes de que Ai lo descubriera por sí misma. Explicó que su sospecha surgió un día, mientras tomaba té con unas amigas en el centro comercial, donde vio a Miyuki con las manos entrelazadas con un hombre que claramente no era su hijo. Aunque reconoció que, dado que Miyuki y Ai no estaban casados, sus acciones no eran técnicamente ilegales, lamentó el dolor que el amor joven puede causar. Racionalizó que las parejas jóvenes pueden separarse en cualquier momento y supuso que Ai permanecía en silencio simplemente porque era demasiado difícil afrontar la ruptura. Al principio, sintió pena por ambos, pero su perspectiva cambió drásticamente cuando se dio cuenta de que la traición ocurrió en el cumpleaños de su hijo, un día que había esperado con entusiasmo y que le había volcado su mundo de cabeza. La expresión de la madre de Agi se volvió hueca, abrumada por la dolorosa verdad. Su voz temblorosa transmitía una tranquila furia al expresar su comprensión de que Miyuki le había engañado a su hijo. Miyuki, desesperada por negar todo, balbuceó protestas, asegurando que las acusaciones eran falsas. Sujetando su bolso con angustia, fue despedida fríamente cuando la madre de Agi le dijo que no tenía la obligación de escuchar excusas. Con el rostro en sombra, advirtió a Miyuki que dejara de hacer intentos inútiles de justificación, revelando su profundo rechazo y su creciente incapacidad para perdonarla por la traición. Lágrimas acudieron a los ojos de Miyuki mientras observaba con horror, apenas logrando susurrar una disculpa rota. Su madre declaró que no quería escuchar sus palabras, pero, después de más de una década conociéndose, le ofreció un último consejo. Reconoció que el amor es libre y que las personas pueden elegir a sus parejas, pero insistió firmemente en que Miyuki no tenía derecho a pisotear los sentimientos genuinos de otra persona. La madre de Agi lanzó una última reproche fría, afirmando que las acciones de Miyuki, aunque quizás no consideradas un delito por ella, eran peores que cualquier pecado imaginable. Le ordenó a Miyuki que comenzara a actuar con algo de moralidad, su voz llena de desprecio helado. El sudor le caía por la cara a Miyuki mientras suplicaba desesperadamente poder ver a Ai una sola vez más. El rostro de su madre se retorcía de rabia mientras gritaba que rechazaba su súplica. Preguntaba qué clase de madre perdonaría alguna vez a alguien que engañó y hirió los sentimientos sinceros de su hijo. Aunque reconocía que la decisión final la tenía Agi, la madre de Miyuki le advirtió que nunca más mostrara su rostro. Miraba a Miyuki con absoluto desprecio, gritando que no era digna del amor de su hijo. Quedando destrozada y sin palabras, la expresión en el rostro de Miyuki se convirtió en la de una desesperación pura. Se desplomó en el suelo, lágrimas rodando por sus mejillas, repitiendo no una y otra vez, deseando que las cosas pudieran ser diferentes. La voz de su madre se volvió fría al bloquear la entrada a su restaurante, ordenándole que se apartara inmediatamente. Con una última mirada triste, se despidió de Miyuki, cerrando la puerta a su pasado compartido para siempre. La puerta se cerró con una campanilla resonante y el cartel cambió a cerrado, sellando permanentemente ese capítulo de la vida de Miyuki. Ahora, sola con el peso de su traición, Miyuki permanecía fuera de la tienda cerrada, mirando el letrero familiar. Sabía que nunca podría volver, ni a ese lugar ni a la vida que alguna vez creyó que la esperaba.
Su cuerpo temblaba al caer al suelo, agarrando su bolso como si fuera su única protección contra el desplome. El mundo a su alrededor parecía vacío, como si le hubiera dado la espalda por completo. Caminó sola a casa, las calles estiradas y silenciosas ante ella, cada paso más pesado que el anterior. Su cabeza permanecía inclinada, los hombros encorvados como si intentara hacerse más pequeña, invisible. Cuando finalmente llegó a su casa, la puerta se abrió a la voz familiar y suave. Su madre la recibió calurosamente, sonriéndole por regresar temprano. Pero la amabilidad en sus palabras sonaba demasiado tierna, demasiado distante. Miyuki apenas pudo responder. Murmuró: ya llegué, de pie rígidamente en la puerta, con los ojos opacos y sin foco, su corazón pesado por un dolor aplastante. En la mesa del comedor, su madre charlaba sin esfuerzo, ajena al tormento que se gestaba en su hija. Hablaba de Age como si nada hubiera cambiado, riendo suavemente de su cercanía y afecto sin esfuerzo. Sus palabras estaban llenas de calidez mientras rememoraba con cariño, alabando el crecimiento de Miyuki en una mujer increíble. Recordaba cómo Miyuki, desde pequeña, había declarado su intención de casarse con Age algún día. Cada comentario inocente le atravesaba como una daga, afilada y punzante. Su expresión se endurecía y su visión empezaba a nublarse ligeramente, pesada por el ingenuo orgullo de su madre. Respondió con poca fuerza y en silencio, aceptando en silencio, aunque su corazón gritaba en negación. Pero, a pesar del caos interno, no podía oponerse, sentía que no tenía derecho a hacerlo. Se excusó suavemente y se levantó para retirarse a su habitación. Su madre le desea suerte en un próximo examen, todavía sonriendo y confiada, sin percatarse de la tormenta interior. Cuando Miyuki cierra la puerta tras ella, se apoya en ella, temblando incontrolablemente. Por fin sola, sus piernas ceden y se desploma en su cama. Sus pensamientos se enredan rápidamente, implacables e incontrolables. No se trata solo de Age, ni únicamente de ella misma, reconoce que ha traicionado a su propia madre, a alguien que confiaba en ella, creía en ella y soñaba con su futuro con certeza inquebrantable. Las lágrimas fluyen libremente ahora, empapando su almohada mientras se aprieta el pecho y jadea por aire. Se convence a sí misma de que ya es demasiado tarde para fingir inocencia, demasiado tarde para preocuparse sinceramente, demasiado tarde para buscar perdón. Se pregunta cómo llegó a ser alguien que traiciona una y otra vez a las personas que más ama. La oscuridad empaña su mente mientras enfrenta una dura verdad que ha evitado durante mucho tiempo. No solo engañó, contribuyó a aislar a Age. Fue cómplice en la conspiración que lo acusó falsamente, le robó su lugar y lo dejó abandonado. Esa verdad resuena implacable en su mente, despiadada y ensordecedora. No hay forma de escapar de ella, ningún futuro en el que pueda ser perdonada. Sus manos tiemblan al abrir un cajón y sacar una fotografía vieja. En ella aparece ella y Age de pie junto a la entrada de la escuela, sonriendo con alegría, llenos de esperanza. Sus dedos temblorosos aplastan la superficie frágil, y las lágrimas caen sobre la imagen. La presiona contra su pecho, sollozando sin control, lamentando a la persona que fue en ese momento. Su teléfono se enciende en su mano. Tras una larga pausa, escribe un mensaje. Cada palabra se siente como un paso más en la oscuridad, pero se persuade a sí misma de que no tiene otra opción. Pide ver a alguien, ser aceptada, sin importar lo vil que tenga que volverse, sin importar lo bajo en que tenga que hundirse. Se dice a sí misma que merece ese castigo. El día siguiente transcurre en silencio, sin incidentes. En el café, la vida continúa con normalidad. Age se prepara para irse, pálido y visiblemente enfermo, mencionando su dolor de estómago y su mal estado. Ofrece una despedida cortés, sin saber lo que le espera afuera. Entonces, una voz brillante le saluda. Una chica de cabello claro sonríe cálidamente y le da la bienvenida con alegría. Llego a la casa antes de lo esperado, su voz alegre resonando mientras llama a Age. De pie en la puerta con su bolso en la mano, irradia entusiasmo, sin percatarse de lo abrupto que parece su llegada desde el interior. Age, que estaba a punto de salir, se detiene de inmediato. Su mano aún permanece sobre la manilla, su rostro muestra sorpresa y confusión.
Abre la puerta ligeramente, desconcertado, preguntándose por qué ella cerraría la puerta cuando pensaba que irían juntos a la escuela. Rápidamente explica que se levantó temprano simplemente para eso. Sus mejillas están enrojecidas, algunas gotas de sudor surcan su frente y sus pensamientos se apresuran por ponerse al día. Desde dentro, su madre aparece con su habitual sonrisa calmada y cálida. Ella simplemente afirma que he llegado a recogerlo y le pide suavemente que no la haga esperar. Su voz es suave pero firme, sin dejar espacio para discutir. Ella espera justo afuera, relajada y alegre, llamándolo para que se apresure. Tras una breve vacilación, Aje respira hondo y cede. La tensión se alivia en sus hombros cuando él acepta y sale. En el momento en que se quedan juntos, la atmósfera cambia por completo. Yo saluda educadamente a la madre de Aje, inclinándose con una sonrisa radiante. Sus modales son impecables, y su presencia irradia calidez y respeto. La madre de Aje responde de manera natural, tratándola como si fuera un miembro cercano de la familia. La sensación de familiaridad se instala sin esfuerzo en la escena. Cuando comienzan a conversar, su charla se vuelve casual y sencilla. Surge el tema de la cena, y la madre de Aje menciona una fritura de ostras que es popular para la noche. Yo responde con entusiasmo genuino, confesando su amor por la fritura de ostras. Su alegría es pura y contagiosa. La madre de Aje ríe, compartiendo que la fritura de ostras siempre corre por su cuenta. Yo hace una protesta sincera, diciendo que se siente culpable por ser tratada con tanta generosidad tan a menudo y promete pagar la próxima vez. Sus palabras provienen de un lugar genuino, no de una obligación. La madre de Aje rápidamente descarta su preocupación, asegurándole que no hay que preocuparse y que siempre puede pedir comida para llevar si lo desea. La amabilidad se siente natural, ofrecida libremente. Yo responde con gratitud visible, elogiándola por su responsabilidad y consideración. Su intercambio es cálido, familiar y sin esfuerzo, fluyendo con naturalidad. Al final, la madre de Aje la anima suavemente a que deje de demorarse y se ponga en marcha. La impulsa ligeramente hacia adelante, bromeando cuando él tropieza un paso. Yo ríe suavemente, claramente disfrutando del momento. Aje mira hacia atrás una vez más, sonriendo, y anuncia que se va. Su voz suena tranquila, un tono ausente antes. Desde la puerta, la madre de Aje observa cómo se alejan caminando. Su expresión es suave, contemplativa y discretamente satisfecha. Les desea un buen día, su voz permaneciendo suavemente mientras desaparecen en la brillante mañana que les espera. Continúan su camino juntos, enmarcados por un camino abierto y el cálido resplandor del amanecer. El pasado ya no camina junto a Aje, solo queda lo que está por venir. Ichigo pregunta casualmente si Aje come ostras fritas con frecuencia, a lo que Aje responde que solo a veces. Ichigo expresó su entusiasmo por su próximo tiempo juntos, mostrando interés sincero en compartir una comida. Habló de sus preferencias, mencionando que las salsas picantes saben delicioso y que el limón o la salsa ponzu pueden dar un toque refrescante. Ella, personalmente, suele verter salsa worcestershire sobre las ostras fritas. Honesto consigo mismo, Aje admitió que la sugerencia de Ichigo de asistir a la escuela juntos alivió los miedos que solía cargar. Continuaron caminando lado a lado en tranquila compañía hacia su destino. Los estudiantes cercanos lanzaban miradas curiosas y cuchicheaban entre ellos. Aje vaciló, sintiendo la carga de su mirada, y comenzó con duda diciendo, pero, como si estuviera preocupado por lo que podría venir después. Alguien entre los estudiantes preguntó por qué Ichigo caminaba con un chico, sugiriendo que era Ono, se rumoraba que había maltratado a Miyuki. Otra voz aconsejó no tentar la suerte. Aje preguntó si Ichigo realmente se sentía cómoda, advirtiendo que su cercanía podría invitar a burlas o acoso también para ella. Ella descartó esas preocupaciones, asegurando que era poco probable. Sorprendentemente, añadió que, a pesar de las circunstancias, se consideraba bastante popular, lo que pareció satisfacer a Aje. Mencionó de casualidad que no había escuchado rumores negativos sobre ella. En otra escena, un chico le pidió que saliera con él. Ella rechazó cortésmente, explicando que aunque apreciaba sus sentimientos, prefería seguir siendo amigas.
El chico aceptó su rechazo de manera torpe, pero lo aceptó sin más. Ichigo le agradeció sinceramente, diciendo que le alegraba que le gustara, pero que esperaba que pudieran seguir siendo amigas. Su amabilidad al rechazar confesiones sin incomodarse le ayudó a mantener su popularidad entre sus compañeros. Después, ella tuvo cuidado de no humillar a nadie. Entonces, Ichigo le explicó a Age que seguir yendo juntos a la escuela probablemente lo protegería de insultos abiertos. Lo animó alegremente a aprovechar las ventajas que pudiera, señalando que caminar con ella hacía las cosas más seguras. También mencionó que a las chicas muchas veces les gusta hablar de rumores románticos, y si las cosas seguían así, las acusaciones falsas podrían terminar siendo reemplazadas por nuevos chismes. Age expresó su preocupación por dañar su reputación, pero ella lo desestimó, llamándolo muy amable. Afirmó con firmeza que su reputación se mantendría intacta porque había decidido caminar con una amiga. Las personas que juzgan a otros sin entender no valen su preocupación. Su confianza sorprendió profundamente a Age. Ichigo luego bromeó, diciendo que era demasiado pronto para lágrimas y que podrían llorar juntas cuando todo terminara. Age admiró su fortaleza, llamándola increíble. Finalmente, reconoció que gracias a Satoshi había conseguido el valor para volver a la escuela. Con el apoyo de Ichigo, se sintió motivado para seguir adelante juntos. Confesó que por fin empezaba a confiar en las personas otra vez. Al llegar a la escuela, Ichigo dijo con ligereza que habían llegado a su destino. Antes de dirigirse a sus actividades, preguntó si él volvería a caminar con ella más tarde. Age pareció algo sorprendido, pero le recordó suavemente que ella fue quien sugirió caminar juntos al principio. Ahora entendía que su intención era apoyarlo. Incluso de camino a casa, algunos estudiantes cerca susurraban sobre ellos, pero él percibió más claramente su genuino interés. Ichigo bromeó ligeramente, pidiéndole que le invitara a ostras fritas si ese era el caso, y rápidamente agregó que solo estaba bromeando. Age respondió de forma juguetona, diciendo que tuviera cuidado con él. Luego en la escuela, Ichigo camina por el pasillo mientras Age avanza por separado hacia su aula. Cuando llega a su taquilla, nota algo inusual. A diferencia de los días anteriores, cuando estaba llena de basura, hoy está impecable. Pronto, un profesor masculino le saluda cordialmente y le indica que se reúna con Takiyaji-sensei en la sala de profesores. Algunos estudiantes cercanos parecen sorprendidos por la amable interacción entre profesor y alumno. Age agradece educadamente al profesor, comentando que el personal ha estado preocupado por él desde ayer. Mientras camina hacia la sala de profesores, reflexiona que todavía hay algunos docentes que mantienen sospechas y que prefieren no llamar la atención. Finalmente, llega al pasillo cerca de la sala de profesores, donde otro docente le espera, aparentemente listo para hablar. Reconociendo a Takiyanagi-sensei, Age se pregunta por qué el profesor está afuera en lugar de adentro. El profesor le saluda con normalidad y reconoce que entrar solo en la aula de personal puede ser difícil dadas las circunstancias actuales. Age aprecia la consideración. El profesor responde que simplemente forma parte de su deber y sugiere que hablen primero. En lugar de usar la sala de orientación, propone una sala de conferencias, explicando que el espacio de asesoramiento a veces puede generar una sensación de jerarquía. Prefiere un entorno donde puedan conversar de manera más igualitaria. Age acepta, sintiéndose más cómodo con esta elección. Ambos entran en la sala y se sientan juntos. Antes de escuchar toda la historia, el profesor tiene algo que decir. De repente, se inclina profundamente en una disculpa sincera, admitiendo que no notó los cambios que Age estaba experimentando antes, lo que contribuyó a su sufrimiento. El profesor lamenta que esta omisión también sea su responsabilidad. Age se sorprende por este gesto y rápidamente le pide que levante la cabeza. Admite que él también tiene parte de culpa por no haber buscado ayuda antes. Comenta que reconocer la situación tan rápidamente ya es un mérito. El profesor le agradece suavemente sus palabras. Luego, de manera delicada, le pregunta si Age está dispuesto a compartir todo lo que ha ocurrido. Le asegura que está perfectamente bien esperar hasta que esté listo y que compartirlo gradualmente es completamente aceptable.
También menciona que ya ha escuchado un esquema general de Imot y entiende que le ha pasado algo doloroso. La conversación se detiene allí, dejando la situación sin resolver por el momento. De repente, Ige se congela, con los ojos muy abiertos de shock mientras gotas de sudor se forman en su rostro, abrumado por la importancia de lo que acaba de comprender. Está claro que algo le tomó completamente por sorpresa. Todos sus recuerdos perturbadores, MUAI llamándolo novio abusivo, la crueldad de Kondo Sanpa, susurros de los compañeros, inundan su mente. Estaba en medio de esas voces, sintiéndose confundido y abrumado. En ese momento, Takayanagi-sensei interviene, luciendo algo nervioso, y rápidamente pide disculpas, reconociendo que reaccionó con demasiada prisa antes. Incliné ligeramente la cabeza y le ofrecí suavemente mi disculpa. El sensei Takayanagi nos tranquilizó con calma, diciéndonos que no era necesario apresurarse con las explicaciones, no teníamos que discutir todo ahora mismo. No había obligación de hacerlo hoy. Para aliviar la tensión, el profesor preguntó si quería algo de beber, bromeando que normalmente esa clase de gestos no estaría permitida, pero que hoy nos ofrecería algo. Luego preguntó si tenía sed. Respondí cortésmente que no era necesario que se disculpara. Cuando se acercó a la puerta, dudé brevemente, preguntándome si realmente estaba bien, ya que la primera clase estaba a punto de comenzar. El sensei Takayanagi me tranquilizó con calma, asegurándome que no había problema. Simplemente dije, de acuerdo, esperaré. Agregó que una soda estaría bien. Mientras tanto, en otro lugar, ya había iniciado la primera clase, con un profesor suplente cubriendo la clase de Historia Mundial. En ese momento, la principal preocupación era apoyar a Ige, que evidentemente estaba atravesando un momento muy difícil. Al escuchar esto, mi expresión se suavizó ligeramente y, con una emoción creciente en su voz, dije en silencio, muchas gracias. Poco después, el sensei Takayanagi regresó con 2 bebidas en mano. Acepté amablemente la lata y le expresé mi agradecimiento. El profesor sonrió y explicó que había elegido intencionadamente una bebida grande para mí, considerando el clima caluroso. Incluso decidió romper su dieta habitual baja en azúcar y beber una él mismo, un gesto admirable. Ambos se sentaron en silencio en la mesa, bebiendo sus drinks, y la tensión en la habitación se alivió un poco. Tras un breve silencio, me giré ligeramente hacia el profesor y pregunté sinceramente por qué había decidido creerme. Takayanagi-sensei levantó 2 dedos y respondió con tranquilidad que había 2 razones. Primero, que los adultos generalmente tienden a ver las situaciones de manera más objetiva que los estudiantes. Actualmente, muchos alumnos tienden a ser arrastrados por rumores irresponsables. Explicó que este tipo de cosas pasa con frecuencia, especialmente en línea, donde las personas creen fácilmente que están luchando por la justicia mientras atacan a alguien que retratan como villano. Estos ataques a menudo van acompañados de palabras duras y acusaciones cuyo origen permanece confuso. Sin embargo, los rumores siguen propagándose, causando más daños. El profesor observa que un patrón similar se está desarrollando una vez más. Los estudiantes que actualmente están acosando a Ige sin saberlo están repitiendo esa misma conducta. Luego introduce una segunda razón de preocupación, la posibilidad de que el rumor sea cierto, por muy leve que sea. La probabilidad no es 0 por completo. Al escuchar esto, Ige preguntó directamente qué haría el profesor si realmente fuera la persona descrita en esos rumores. El profesor respondió con confianza tranquila. Por muy complicada que parezca la situación, Ige no parece alguien que recurriría a una violencia de ese tipo. Para el profesor, Aokun simplemente no parece del tipo de estudiante capaz de tal crueldad. El profesor ofrece una sonrisa suave y atribuye esa percepción a su instinto. Al escuchar esto, Ige baja la mirada levemente, su rostro se tensa como si reuniera valor para revelar algo importante. Tras una breve pausa, agarra con firmeza su lata y vuelve a levantar la cabeza. En voz tranquila, se dirige al profesor, con la intención de explicar algo con sinceridad. El profesor lo escucha atentamente. Ige comienza confesando, sí, él y Miyuki estaban saliendo juntos. Luego relata los hechos de su cumpleaños, el 31 de agosto.
Habían planeado una cita ese día, pero de repente Miyuki le envió un mensaje diciendo que ya no podía encontrarse con él. Más tarde, mientras paseaba solo por la ciudad, la vio inesperadamente. Miyuki estaba allí, caminando con Kondo en una zona de centros comerciales. Confundido, se acercó para verificar lo que había visto. Sin mucha hesitación, instintivamente tomó del brazo a Miyuki. Sin embargo, Miyuki respondió como si le doliera, aunque Ige insiste en que no la forzó. En ese momento, Kondo se acercó enojado. Le lanzó una mirada fulminante y gritó acusaciones, llamándolo un hombre rudo que abusaba de su propia novia. La expresión del sensei Takayanagi cambió, pareció conmocionado al procesar la revelación de Ige. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el profesor declaró que esto ya no es solo una cuestión de infidelidad. Si la versión de Ige es veraz, se trata de acusaciones de violencia y difamación. La respuesta de Miyuki fue tajante. Después de que Kondo le exigió que eligiera entre él y Ige, Miyuki eligió a Kondo sin dudarlo. Ige confirma esto en silencio, con la cabeza inclinada. El sensei Takayanagi parece sorprendido y pregunta si Miyuki realmente tomó su decisión. Ige asiente lentamente para afirmarlo. El profesor coloca suavemente una mano en el hombro de Ige, entendiendo lo doloroso que debe ser esto. Ige baja la cabeza y agradece en silencio al profesor por escuchar. Mientras el profesor reflexiona sobre lo que ha oído, un nombre empieza a resonar claramente en su mente. El sensei Takayanagi entonces comparte lo que sabe sobre Kondo. Es un miembro destacado del equipo de fútbol del colegio, con resultados académicos respetables. Exteriormente, se comporta como un alumno amigable y animado, pero su moralidad es cuestionable y sus acciones lejos de ser ejemplares. Dentro de la comunidad escolar, la reputación de Kondo permanece manchada, en gran parte por su participación recurrente en conflictos relacionados con chicas. Esta controversia persistente hace que el sensei Takayanagi sea aún más escéptico respecto a la acusación reciente. Observa que si Kondo realmente hubiera agredido a Ige, las evidencias físicas serían evidentes, probablemente requiriendo documentación hospitalaria. Sin embargo, según el estado de Ige y los detalles presentados, no existe prueba médica definitiva que respalde tal incidente. La ausencia de evidencia tangible deja la historia vulnerable a desmoronarse bajo un análisis más riguroso. El sensei Takayanagi comienza a pensar cuidadosamente en sus próximos pasos. Reconoce que Kondo probablemente intentará justificar sus acciones y, por lo tanto, la prioridad es recopilar información completa e identificar cualquier inconsistencia en el relato de Kondo. Él entiende que como adulto y responsable educador, su deber es intervenir. En este momento, forzar a Ige a regresar a un aula llena de hostilidad podría causar daños emocionales duraderos. La meta principal es proteger el futuro de Ige y reducir los posibles daños que esta situación podría ocasionarle en su vida escolar. Mientras tanto, el personal administrativo de la escuela ya está elaborando un plan para abordar la crisis. La directora y los demás profesores coordinan sus esfuerzos, decidiendo en última instancia que Anokun continuará temporalmente sus estudios mediante clases adicionales o trabajo independiente, en lugar de reingresar inmediatamente al aula. Creen que ni permitirle retirarse ni ignorar el problema conducirán a una solución adecuada. Sin embargo, prolongar la situación corre el riesgo de empeorar la posición de Abano y deteriorar aún más el ambiente. De regreso en el aula, Ige ofrece en silencio una disculpa a Takayanagi-sensei. Se siente culpable, pensando que su situación puede estar causando problemas al profesor. Sin demora, Takayanagi-sensei responde con convicción, tomando firmemente los hombros de Ige y animándolo a escuchar. Enfatiza que este asunto no es una carga, sino parte de su responsabilidad compartida como educadores y estudiantes. El profesor señala con suavidad que el sentido del deber de Ige podría ser excesivamente fuerte. Su amabilidad a menudo lo lleva a cargar con carga solo, lo cual no es necesario. Takayanagi-sensei le recuerda una lección del pasado, que la amabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza, y que sentir responsabilidad por los demás es algo natural. Reconoce que cuando los sentimientos genuinos son traicionados o quebrados, incluso los adultos pueden sentir que sus corazones se han roto. Por eso,
Pedir ayuda no es una vergüenza, Ige no necesita enfrentarse a todo solo. Puede confiar en amigos, familia, profesores o hermanos mayores para obtener apoyo. El maestro también le asegura que no es el único preocupado. Varios miembros del personal, incluido Mitsui Sensei, comparten su preocupación por el bienestar de Ige. En este momento, muchas personas se preocupan profundamente y desean ofrecer su ayuda, enfatizando que Ige no está solo en estos tiempos difíciles. Takeaki Sensei se dirige a Ige con un tono calmado y reconfortante, resaltando que en los momentos difíciles es fundamental apoyarse en los demás. Le asegura que buscar apoyo en un mentor no es una señal de debilidad. Con suavidad, le ofrece pautas adicionales, aconsejándole que priorice su propio bienestar cuando la vida se vuelva abrumadora. Con sinceridad, le insta a cuidarse a sí mismo antes de preocuparse por problemas externos. Ige escucha en silencio a su lado, y la tensión que una vez nubló su rostro comienza a aliviarse después de todo lo que ha soportado. Una tenue sonrisa cruza suavemente sus labios mientras simplemente responde, «Está bien». Por primera vez en mucho tiempo, Ige parece estar preparado para seguir adelante. Con ese momento silencioso de consuelo, la escena hace una pausa. La historia se desarrolla gradualmente, pero este ritmo se siente apropiado. En verdad, el profesor Takianagi es un personaje poco común en el manga y el anime. A diferencia de muchos maestros que ya sea ignoran los problemas o desestiman los rumores, él escucha activamente, mantiene la calma y elige proteger a su estudiante cuando otros ya lo han juzgado. Es raro ver a un profesor tan bien elaborado, alguien que piensa como un adulto de verdad y defiende la verdad en lugar de optar por el camino fácil. El profesor Takianagi ejemplifica un carácter verdaderamente admirable. Sin embargo, la historia está lejos de concluir, ya que los secretos que rodean a Miyuki y Kondo aún no han salido por completo a la luz. La narrativa sigue desarrollándose, prometiendo más revelaciones en el futuro.